Regresamos de la pausa, queridos amigos televidentes. Ahora pasamos a nuestra entrevista central con el candidato por la circunscripción número 2 por Opción Democrática del Distrito Nacional, el joven Samuel Bonilla. Samuel, bienvenido y gracias por acceder a este espacio. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, de verdad que muy agradecido de que haya aceptado nuestra invitación, tal como te dice nuestro hermano Diego. Samuel, ¿qué te motiva a entrar al ambiente político y desde cuándo estás en el ambiente político? Mira, yo hago política porque yo quiero que la gente viva bien. Al final, después de muchos años de formación, yo entendí que la pobreza, la desigualdad que sufre la República Dominicana responde a las decisiones que se toman desde los espacios de la política. Entendí que la pobreza y la desigualdad no son normales y que no pueden normalizarse. Entonces, por eso yo hago política. Yo no soy nuevo a la política, esta es la primera vez que yo asumo una candidatura, pero yo soy cofundador de Opción Democrática, que es mi partido. Ese partido nace en el 2014. En ese momento yo me lancé a recorrer el territorio, a abrir locales en todas las provincias, a constituir directivas, a recaudar dinero para en ese momento buscar casi 100.000 firmas y poder participar en las elecciones del 2016. La historia es larga porque bueno, nos niegan el reconocimiento, pero ya estamos de vuelta. Obtuvimos el reconocimiento nueva vez hace prácticamente 2 años, en el 2022, y le estamos presentando al país una oferta súper amplia con muy buenas candidaturas, sobre todo de muchos jóvenes profesionales formados que vienen a transformar la forma en la que se hace política, una política más cercana, que piense en la gente y que le dedica tiempo a la gente, que la escucha para poder darle buena representación. Samuel, y qué bueno que tú tocas ese tema y dándole continuidad. ¿Cómo tú ves el escenario para Opción Democrática luego de todo lo que ha sucedido, digamos, las recientes alianzas, la salida de una persona de trascendencia como fue Guillermo Moreno? ¿Cómo tú ves el mayo para Opción Democrática? Bueno, escúchame, la candidatura de este muchacho Ortiz. Eric es nuestro candidato senador, a senador en el Distrito Nacional, sí. Nosotros lo tenemos todo por ganar. Nosotros somos un partido que está naciendo, es un partido emergente. A mí no me gusta decir partido pequeño porque no vamos a ser un partido pequeño. No tenemos vocación de permanecer pequeños, ni vamos a reproducir los comportamientos políticos de los partidos pequeños que ya este país conoce, sino que estamos creciendo. Ahora el partido nace sobre todo en torno a la campaña y la candidatura de José Horacio Rodríguez en el 2020, que gana como más votado en la circunscripción 1, pero ahora entonces ampliamos el trabajo en el territorio. Ahora yo soy, por ejemplo, candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Entonces, lo que yo estoy construyendo en mi circunscripción, digamos que ahí nace también la estructura del partido en esa demarcación, y así en otras partes del país. Pienso, por ejemplo, en la candidatura de Nicole Pichardo en Santo Domingo Oeste. Pienso en la candidatura de Alexandra Sued y de José Horacio López en Santiago. Pienso en la candidatura a la senaduría de Daris Estrella en Ocoa. Qué lujo sería para el país tener a todas esas personas en el Congreso. O sea, en eso está trabajando Opción Democrática. Obviamente es un panorama complejo, porque hacer política en la República Dominicana es hacer política en condiciones desiguales. Tú piensas en cosas como el financiamiento electoral, la manera en la que se piensa la distribución de los recursos, y esa ley de régimen electoral está pensada para favorecer a los partidos grandes. Entonces, parte de lo que tenemos que lograr quienes queremos robustecer, sanear la democracia en la República Dominicana, es repensar la ley de régimen electoral para que se democratice el acceso al poder, para que más personas puedan hacer política en la República Dominicana. Uno de los grandes temas de las barreras que tiene la democracia en la República Dominicana es precisamente el papel del dinero. El dinero tiene un protagonismo en la política en la República Dominicana, y eso es un problema porque deja a un lado las ideas. El dinero no piensa en la gente, las ideas sí, y por eso los debates son tan importantes. Yo soy coautor de un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la celebración de debates, y por eso yo me puse muy contento cuando me invitaron a formar parte de un debate entre los candidatos y las candidatas a diputados en la circunscripción 12 del Distrito Nacional. Eso fue ya hace 3 semanas, y en el transcurso de las últimas 3 semanas hemos visto a muchas otras personas participar de ese espacio, y esos espacios son los que permiten, aunque por un breve instante, realmente contrastar las ideas de las candidaturas.
tú ahí estás en ese escenario de debate compitiendo en igualdad de condiciones, y en ese escenario yo pude, digamos, brillar. Samuel, vemos que tiene una preparación magnífica, de verdad que sí, porque estuvimos hablando fuera de cámara también, y de verdad me encantó el currículum del que presentaste. Pero agenda legislativa que tú puedas tener en la mano, que tú me digas, mira, yo cuando llegue lo que pretendo hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer otro. ¿Qué tú le ofreces al ciudadano dominicano? Bueno, rescato en primer lugar ese proyecto de ley de debates presidenciales. Ese proyecto de ley yo lo deposité en el Congreso. No es una propuesta para cuando yo llegue. Ya yo lo deposité en el Congreso y está, quedó en la mesa, sobre la mesa. O sea, ya salió con un informe favorable de una comisión y está en el hemiciclo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que hay que darle herramientas al Congreso para que pueda hacer su trabajo de fiscalización. Los diputados somos los que hacemos las leyes y los que modificamos las leyes existentes, pero a los diputados que están en el Congreso se les olvida que su principal tarea es la de fiscalizar, la de ser un contrapeso para el Poder Ejecutivo, para que cuando se abuse del poder político, el pueblo tenga a quien los defienda. Sí, claro. Pero eso significa darle garra a las atribuciones del Congreso. O sea, la Constitución del 2010, ¿qué dice? Tú, legislador, puedes requerir la información a un funcionario, tú puedes invitar a un funcionario al hemiciclo a conversar contigo, tú puedes hasta interpelarlo, que todos los diputados en el hemiciclo puedan hacerle preguntas a ese funcionario, a ese ministro, a esa ministra. Pero no está reglamentado. Hasta un juicio político tú puedes someter a un funcionario. Entonces, peor que no tener es que eso se haga de forma antojadiza, de forma arbitraria. Yo creo que eso es muy peligroso. Entonces es importante que esa ley que ordena la Constitución del 2010 salga a la luz. Pero mi compromiso, sobre todo, el que me conoce sabe que quizás el pilar fundamental de mi campaña es la educación. Todos los problemas importantes de este país pasan por las debilidades de nuestro sistema educativo. No importa cuál tema les interese a ustedes, les interese a quienes nos están viendo: salud, transporte, medio ambiente, pienso en la problemática de la cañada. Todos esos temas pasan por una transformación de nuestro sistema educativo. Entonces, lo primero es que el Congreso haga de la educación su principal tema de agenda. Mira, entonces, me gusta que tú toques eso, discúlpame que te interrumpa, sí, claro. Y abriendo un paréntesis ahí. Hemos visto que durante mucho tiempo siempre hemos querido adjudicar el problema de educación a lo monetario. Y me gustaría conocer tu punto de vista en esto, porque de manera muy personal, Diego, y no sé si tú compartes la idea, yo siempre he dicho que el tema de educación de nuestro país no es fundamentalmente basado en que le aumenten presupuesto o no le aumenten presupuesto. Y me gustaría conocer la visión tuya en torno a eso. Así es, no tiene que ver con que aumenten presupuesto, e incluso voy a decir algo que puede ser chocante para mucha gente. Yo no creo ni siquiera que el problema de la educación en la República Dominicana es un tema legislativo. O sea, ahora se está estudiando una propuesta de ley que yo mismo tengo que estudiar para dar a conocer mis opiniones al respecto, pero yo creo que se puede hacer mucho en educación, aún con la ley que tenemos. Hay un tema de planificación y de gestión, y precisamente por eso es que el Congreso es importante, porque de lo que se trata es de un grupo de hombres y mujeres que le pongan atención al uso que se le dan a los recursos públicos, que hoy se está gastando en Bonomil, un bono que supuestamente buscaba ayudar a las familias a terminar el año escolar, y tú dices, bueno, pero el año escolar termina en junio y el bono lo están dando en febrero, y oh sorpresa, casualmente pocos días antes de las elecciones municipales. O sea, una gran parte de los esfuerzos que se ven desde el Ministerio de Educación no tienen que ver con el propio ejercicio de pedagogía que está en el aula, no tienen que ver con darle condiciones a las direcciones escolares para que puedan cumplir con los objetivos que traza el propio ministerio. Pero además, y yo lo decía en el debate, yo creo que lo más importante para tener una mejor educación en República Dominicana es sacar la política partidaria de la lógica con la que se toman decisiones en el Ministerio de Educación. O sea, una gran parte de la política partidaria entra en las capas que están entre la sede central, entre el ministerio donde se formulan las políticas, y los centros educativos, en las regiones y en los distritos. Entonces, ahora mismo, precisamente porque esas dos capas intermedias están llenas de política partidaria, no hay nadie que supervise a las escuelas, pero también hay que darle mayor autonomía a los centros educativos para que las direcciones escolares puedan tomar decisiones. Y eso no solamente es en las escuelas, es en la administración pública en sentido general. Tú tienes instituciones como el Jardín Botánico, que si por ejemplo hay una necesidad de repente de más de 600 pesos, o sea, se rompió una carreta, no tienen dinero para resolver problemas sencillos. Lo mismo pasa en una escuela. Entonces tú tienes mucha gente buena. Pero espérate, lo que tú estás diciendo es que las escuelas tengan independencia, que sean más autónomas, que tengan capacidad
para gestionar los problemas de su localidad, porque también esa es otra cosa. Yo creo Pero que para eso están los distritos, Bueno, pero precisamente eso es lo que te decía, que tanto en las regionales educativas como en los distritos educativos hay mucha política partidaria. Y hay que sanear eso. Nosotros tenemos que fortalecer la calidad del servicio público en la República Dominicana, la calidad de la burocracia, que es la que mantiene al Estado funcionando, que es la responsable de que aquí tengamos bienes y servicios públicos. Y por eso una de mis críticas a esta gestión en particular fue precisamente porque cuando entraron al gobierno del 2020, lo primero que hicieron fue eliminar, a sacar a mucha gente de la administración pública que, por la razón que sea, tenían una experiencia importante acumulada. Y no hay memoria institucional, y eso pasó sobre todo en el segmento más importante de la educación, que es la educación inicial. Sacaron a muchos expertos en el segmento que todo el mundo sabe que define y condiciona la formación. Pero Samuel, no se habla de lo que dejaron. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Dejaron mucho de la administración pasada en este gobierno. Entonces, no podemos querer como parcializarnos con algo, convertirlo político, No. donde si vamos a una lógica y vamos instituciones por instituciones, de hecho, el partido oficialista ha tenido inconvenientes internos por la cantidad de personas de la gestión pasada que aún siguen laborando. Yo creo que en esta gestión, en esta administración de gobierno hay sobre todo problemas porque contrataron a muchas personas que no vienen del partido. No, pero hay muchos de la gestión pasada. Y mi trabajo no es solo reconocer lo bueno, también es hacer las críticas. Y precisamente por eso vuelvo de nuevo al tema de la fiscalización. O sea, la responsabilidad del Congreso es defender los intereses del pueblo dominicano, no defender a otros diputados, no defender al gobierno. Es decir, señores, perdón, eso no es así. O se están robando 6 millones de metros cuadrados de área protegida en un fideicomiso. O sea que si un diputado de mi partido no alza la voz, desaparece esa área protegida, una parte importante de esa área protegida. Entonces yo también creo que aquí tenemos que crear una cultura que tolera la crítica, mientras sea constructiva. Porque que yo diga que se están mal utilizando los recursos públicos que van destinados al sector educativo no puede verse como una crítica partidaria al PRM, porque esos recursos al final son los que definen la calidad de vida del pueblo dominicano. Es en el pueblo que estamos pensando. Más bien yo lo que entiendo que cuando se haga la crítica, por ejemplo, el ejemplo que tú haces de que se están mal utilizando los recursos, tenga un fundamento, base, datos, por supuesto, que tú puedas decir, no, se están utilizando mal por esto. Y por eso te hablaba de la necesidad de esa ley de control político y fiscalización. Y te voy a poner un caso concreto para que no suene una cosa teórica. Matan a un muchacho en un destacamento en Naco. Y el diputado de mi partido dice, vamos a llamar al capítulo del director de la policía. Invita al director de la policía a que vaya a la Cámara de Diputados para que explique qué pasó. Porque hay un ciudadano dominicano que murió en manos de la policía. Y el director de la policía hizo caso omiso. Entonces no hay un régimen de consecuencias. O sea, ¿cuántos días tiene para responder? Y si no responde, ¿qué pasa? O sea, ¿qué poder real tiene el Congreso? Mira, entonces es reconocer el poder, es darle límites, pero también darle garra al poder para que se pueda usar de la mejor manera. Yo había escuchado esa propuesta tuya anteriormente, Samuel, y la verdad que te felicito por ella. Pero creo que si vamos a fiscalizar, y creo que también ese debe ser el enfoque de los candidatos, de entender también que hay que fiscalizar el mismo Congreso. Por supuesto. Porque tú sabes cuánto es el presupuesto del Congreso. Bueno, te voy a hacer... 6,000 millones de pesos al año. A mí me parece fantástico. Por 24,000 millones de pesos, 400 millones de dólares. ¿Para qué? Y te lo voy a poner también, como hablamos de fondo y hablamos de malversación de fondos, el 4% de la educación, con un régimen legal que no esté a la par con ese monto, de un PIB que ahora está en 120,000 millones de dólares, son 5,000 millones de dólares por año. Señores, yo estoy 100% yo creo que nosotros no estábamos preparados para poder asumir la responsabilidad que viene con el 4%. Yo creo que lo que mismo tú propones quizás, y mira, se ha hecho lo que se ha podido realmente. Yo creo que hay que felicitar a la actual gestión. Este programa piloto del transporte eso es lo mejor escolar que ha hecho educación. Y programas como ese, yo creo que en eso iba a destacar que quizá la parte de los recursos ya no son una excusa. Ya no son excusas porque tenemos dinero. Ahora bien, lo que está faltando ahora es la contraparte de los recursos, que es atender la necesidad de base. Yo no estoy viendo, por ejemplo, que se estén formando mejores profesores, que se le estén dando mejores recursos, mejores
entornos a los profesores para que puedan... Qué bueno que tú dices eso, precisamente, no... Y déjame terminar con esto para ya moldearte un poco. Los congresistas, Samuel, hay congresistas que ven que no van a votar. Correcto. O tú ves que hay un ausentismo de 30% en una sala cuando se supone que deben de... votan por leyes que no fueron leídas. ¿Cómo tú puedes votar por algo que tú no leíste? No, y ahí sí debe de haber régimen de consecuencias. Que le metieron una cláusula a última hora. Bueno, usted debió de leer la cláusula de última hora y está listo. Es verdad que a veces no hay tiempo para... Yo reconozco esa parte, que quizás no haya tiempo para todo. Pero yo no sé cómo es que vamos a hacer la cosa si los congresistas no pueden leer y no pueden... Vamos a hablar del Congreso, pero quiero, simplemente porque tocaste el tema y me hiciste la salvedad de la necesidad de reconocer lo bueno y de criticar con base. Tú dices, bueno, pero no estamos formando maestros. Una de las luces de la administración anterior... Con una ADP que más que profesional lo que quiere es ser político de oposición. Bueno, y mañana empiezan las discusiones del alza salarial. O sea... Fíjate, que yo entiendo que no es el escenario en este país para eso. Una elección es el mejor. Como profesional, el director del ADP no debe. El presidente del ADP. Pero fíjate cómo se toman decisiones aquí. Fruto de un acuerdo entre el ministerio y la ADP, se decidió emplear a 9,000 personas y se aumentan salarios. Perdón, pero un ministerio de educación que se respete no toma decisiones sobre la base del chantaje. Eso no quiere decir que los profesores no merecen mejores condiciones de trabajo, lo merecen. Eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con que se le aumenten los salarios a los profesores. Y el salario ha ido aumentando, porque ya un profesor de escuela pública de primaria gana entre 52 y 58 mil pesos, y un profesor de secundaria puede ganar entre 55 y 62 mil pesos. El salario ha ido aumentando y eso es importante. Y tenemos que darle condiciones de trabajo a los maestros, porque ir a una escuela pública a ver cómo trabajan, eso es un poema. Entonces, pero esas no son las formas en las que se toman decisiones. Entonces tú decías, tenemos que formar a los docentes. Una de las luces de la administración pasada, a propósito de reconocer lo bueno, la mejor decisión que tomó para mí la administración de Danilo Medina fue la aprobación de la normativa 0915, que establecía los estándares con los que formábamos a nuestros docentes. Esa normativa es fundamental. Establecía requerimientos de formación para los docentes que tenían que formarse de forma presencial, que si iban a ser profesores de matemática, por ejemplo, el 66% de sus créditos tenían que ser en matemáticas, porque de eso van a dar clases, etc. Y en esta administración, lo que hicieron fue darle con un palo a esa normativa. Redujeron los estándares. Tú puedes hoy, teóricamente, formarte como profesor de forma virtual. Completamente, tu formación puede ser virtual y ya tú no tienes que tomar tantas clases en la asignatura a la que tú te vas a especializar en las escuelas. Y yo denuncié eso porque mi ejercicio de fiscalización es un ejercicio incluso ciudadano, no solamente como diputado, que yo voy a fortalecer ahora porque voy a estar en el espacio donde eso se hace de manera profesional. Pero yo estoy 100% de acuerdo que esa fiscalización también tiene que ir para mejorar la calidad del Congreso. Hace casi un mes ya, el diputado de Opción Democrática José Horacio, junto con la bancada de candidatos legislativos, le hizo una propuesta al país de reducir el número de diputados en una cuarta parte, de bajar el número de diputados a 140, de eliminar las exoneraciones y de darle capacidad técnica a los diputados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy un especialista en temas educativos, fantástico, soy economista, fantástico, pero el día que tenga que tratar un tema ambiental, yo no soy experto en temas ambientales. Por ejemplo, hay una ley importantísima que está sentada yo considero que la cantidad de diputados está bien. Ahora, lo que debemos es de exigirle a los diputados, porque solamente es un premio que se le está dando a los diputados y no hacen nada. Por ejemplo, porque hay gente que dice, no, porque el diputado no es solamente fiscalizar, también están en comisión y trabajan en comisiones. Samuel, siguiendo nuestra conversación y remontándonos, Kevin, en el tema que dejaron en el tapete, ¿cómo tú ves, y quizá cambiándote un poco, tú ves la candidatura, o sea, la voy a enmarcar un poco, tú dependes de la participación de Eric Ortiz en la boleta y como los diputados pasan por escaño, tú ¿te sientes confiado de que tú pasas en la 2 sin problema? Bueno, dos cositas ahí. Mi candidatura no depende de la candidatura de mi candidato a senador Eric Ortiz. Antes había arrastre, ya no. O sea, que alguien pudiera teóricamente votar por un candidato a senador de otro partido y votar por mí, o al revés, pudiera votar por el senador de mi partido y votar por el diputado de otro partido. Pero está la ley de Holmes, ¿no? Sí, pero la ley de Holmes tiene más que ver con cómo se cuentan los votos dentro de la boleta, y mi boleta es una boleta aparte. La boleta de diputados es separada de la boleta de senador. Que si yo me siento confiado de que paso en la 2, yo estoy haciendo el trabajo. Yo creo que el que aspira a una candidatura, a menos que no
no sea dueño del erario público, no puede decir que está confiado. Yo estoy tratando de ganarme el voto de todos los ciudadanos conscientes de mi circunscripción. Mi circunscripción es una circunscripción grande y compleja porque es mixta. Es una circunscripción que concentra a mucha gente en estado de pobreza y también a una clase acomodada. Y a ambas yo le dedico tiempo y a ambas me siento a escucharla. Porque lo que yo he visto en el territorio es precisamente eso, que la gente no conoce a sus candidatos y sus candidatas y quiere ser escuchada. Entonces mis propuestas no son solamente ideas que yo traigo de mi vida profesional. Entonces tú no crees en la política de redes sociales, entonces. ¿Tú no crees en la política de redes sociales, entonces? Bueno, yo creo que es un complemento, porque es una forma de yo amplificar mi mensaje. O sea, yo estoy en una casa, le dedico media hora a una familia, a 10 personas, y yo mando el mensaje que le comuniqué a esa familia, y con ese mensaje le puedo llegar a 10,000 personas. Pero yo creo que el contacto personal es importante. Samuel, o sea, yo creo que a la gente le gusta mirarte a los ojos. Tu valoración sobre el tema de las 3 causales. Yo estoy de acuerdo con las causales. Yo creo que hay que defender el derecho a la mujer de decidir qué ella quiere hacer con su cuerpo. Creo que es un tema hasta de garantizar el derecho a la salud pública, a la atención médica oportuna. Incluso a mí me entristece que muchas veces esa discusión se da entre hombres. Y es un congreso mayoritariamente masculino y son los hombres que están decidiendo qué hace la mujer en los momentos de más vulnerabilidad de su vida. Entonces yo creo que también es importante decir que apoyar las causales no significa apoyar el aborto, que es lo que mucha gente quiere hacer parecer. Yo creo que nadie quiere pasar por un aborto, eso es una experiencia traumática. Y te lo está diciendo una persona que nunca va a tener que practicarse un aborto. Es más, que tú tengas la opción de decidir no significa tampoco que vas a interrumpir el embarazo. Hay muchas mujeres que van a optar por mantenerlo, por mantener el embarazo. Mira, Samuel, y discúlpame, Diego, han tildado en varias ocasiones a Opción Democrática como un partido de promover lo que es el tema de los LGTB. Y yo quiero conocer tu opinión en base a eso. De hecho, creo que ustedes tuvieron un candidato a regidor, ¿verdad? Que tenemos muchos candidatos a regidores. Sí, pero que va muy de la mano con el tema de los LGTB. Nosotros tuvimos un candidato a regidor que era abiertamente una persona de la comunidad LGBTQI, sí. Y mira, yo quiero reforzar un poco, entrando ahí, antes de que tú respondas, Samuel, y también preguntarte, ¿cómo se intersectan esas agendas en el ámbito educativo? Por ejemplo, específicamente en el contenido que vamos a brindarle o que vamos a proponer que se le envíe a nuestros estudiantes, y más si tú estás promoviendo la inclusión de la atención inicial como parte de tu propuesta. ¿Qué contenido tú entiendes que se le debe de brindar y cuál no? Mira, yo creo que aquí hay muchas discusiones que se salen de contexto. Y es como con los jueces, que tú no puedes tomar una decisión sobre la base de un caso hipotético. O sea, hay mucha gente que dice, no, que si los varones, que si le ponen falda. Señores, el que va a la escuela va en uniforme. Esos problemas no existen. Yo creo que esos son formas de tratar de atacar a Opción Democrática. Si una persona llega en falda al colegio, es la familia. Pero al final, el punto de partida tiene que ser la realidad que vive la República Dominicana. Y la República Dominicana vive una realidad muy lamentable en el sentido de que es un país donde abunda el embarazo infantil, el embarazo adolescente, donde abunda el acoso sexual, donde las niñas y los niños son víctimas de mucho abuso en las escuelas y fuera de las escuelas también. Entonces, de lo que se trata es simplemente de educarlos para conocerse, para saber cómo defenderse. O sea, la educación inicial pasa hasta por darle el lenguaje para que sepan decir no. O sea, no me gusta, no me siento cómodo. Es formar ciudadanos responsables, ciudadanos más autónomos. O sea, es eso, nada más de ahí. Nosotros defendemos la participación, o sea, la democracia. El fundamento de una democracia es la participación. Es que todo el mundo participe. Entonces nosotros simplemente no discriminamos, nosotros respetamos la dignidad de todo ser humano. Entonces una persona que es discriminada por demás enfrenta una cantidad de barreras y de obstáculos que nosotros estamos eliminando. Es eso, nada más de ahí. Los principales desafíos que tú entiendes que vas a afrontar o que estás afrontando de frente a esta candidatura. Bueno, hacer política en este país es muy caro, muy costoso, ya lo hablábamos.
Yo quisiera más tiempo para poder llegarle a más personas. La receptividad ha sido muy buena en el territorio, pero es una circunscripción muy grande, muy grande. Y yo tengo ya, desde junio del 2023, recorriéndola completa, dedicado a mi candidatura. Y todavía no he podido llegar a todos los sectores. ¿En cuáles demarcaciones de tu circunscripción tú te sientes más fuerte? Mira, quiero aprovechar el espacio para que la gente sepa qué queda dentro de la circunscripción 2, porque circunscripción es una palabra que usan los políticos, pero la gente no necesariamente entiende. Después de la Kennedy. Al norte de la Kennedy y al oeste de la Máximo Gómez. O sea, eso incluye Cristo Rey, La Fe, todos los Arroyo Hondo, todos los Cuesta Hermosa, Los Pinos, Isabel Villa, Los Ríos, la parte acomodada y no tan acomodada. Toda la zona La Puya, la Agustinita, la Agustina, toda la parte que colindan con el Botánico, toda la Colombia hacia la Monumental, Fundación, Girasoles, Palmas Real, el cementerio, el Redentor, el Cristo Redentor también cae dentro de la circunscripción, el 3,5, llega hasta el 3,5, Los Peralejos, por debajo tú tienes toda la Ciudad Real, Villa Claudia, Carmen María, y la Jacobo, Carmen Renata, también la Jacobo, y Villamella, todo eso, de Villamella ya no. Entonces es una circunscripción grande. Y yo estoy ¿El vertedero de la 2? No, el vertedero no pertenece a la 2. Entonces el límite norte en ese pedazo es el cinturón verde. O sea que es el río Isabela, literalmente, que limita la circunscripción hacia el norte. Entonces yo estoy haciendo un esfuerzo combinado, porque yo evidentemente apelo a un público de clase media en los entornos de Viejo Arroyo Hondo, Los Ríos, pero yo también estoy trabajando fuertemente en sectores como Los Girasoles, como Palmas Real, precisamente porque esos son sectores que son... Pero es más difícil hacer política en esos sectores. Es distinto, yo no creo que es más difícil. Ahí hay más política clientelar, o sea, los partidos derrochan mucho dinero ahí. Porque se sienten, y eso es parte de lo que hay que cambiar, se sienten dueños, o sea, y hasta se lucran de mantener a mucha gente en condiciones de pobreza. Entonces se pretende robar muchos votos. ¿Denigran en algún momento la parte política en ese sector? ¿Cómo fue? ¿Denigran en algún momento la parte política en ese ambiente? Bueno, yo creo que el desencanto que sufre la política en la República Dominicana se ve en todos los sectores, incluidos los sectores más desfavorecidos económicamente. Yo creo que ellos están cansados ya de la promesa y nunca cumplen. Yo decía en mi discurso de campaña que el ejercicio político pasado en la República Dominicana condiciona la forma en la que nosotros, los ciudadanos de la República Dominicana, pensamos a la política, y los dominicanos asociamos la política con parches. Y los problemas como la educación, como la salud, como el transporte no aguantan parches. Son problemas complejos que son multifactoriales y que requieren de esfuerzo, no solamente en el caso de educación, del Ministerio de Educación, en el caso de la salud, no solo depende del Ministerio de Salud, y por lo tanto son problemas que van a tomar tiempo resolver, y por eso es importante lograr una mejor comunicación entre los políticos y los ciudadanos, hacer a los ciudadanos partícipes de los espacios de toma de decisión, para que cuando resulte lo que resulte, sea que se va avanzando o que no se ha logrado avanzar, los ciudadanos entiendan por qué y puedan adjudicar la responsabilidad a quien se la tienen que adjudicar. Aquí hay un problema serio de falta de claridad de la responsabilidad. O sea, yo siempre lo digo, la política es una cuestión de responsabilidad, y la responsabilidad empieza de arriba hacia abajo, no al revés. Los responsables aquí de que no tengamos calidad de vida no son los ciudadanos de la República Dominicana. O sea, aquí es muy fácil decir, no, porque aquí falta educación. Es el Estado que le niega educación a los ciudadanos de la República Dominicana. No, vamos a subir, vamos a cerrarle la puerta a la gente. ¿El Estado le niega educación? Claro. ¿A qué te refieres con eso? ¿Tú te sientes orgulloso de la educación que brindamos en la escuela pública de este país? Si tú no tuvieras un poco de dinero, tú estuvieras obligado a mandar a tus hijos a una escuela pública o ir a un hospital público. Tú quisieras que, si ese fuera tu caso, el trato que tú recibieras en una escuela pública o en un hospital público fuera bueno. Y por eso es importante pensar tanto la educación como la salud como derechos. Pero ¿y todos los profesionales que han salido de escuelas públicas, tú entiendes que no están bien capacitados? Hay de todo. No, hay de todo, no. Es como la ley. Perdón. Primero dijiste que el Estado le niega la educación. Sí, claro. Pero lo pones en el sentido de una mala educación inicial, ¿verdad? Entonces yo te pregunto... A todos los niveles. No bueno, a todos los niveles. Pero ¿y todos los profesionales que tenemos en este país tienen deficiencia? No sirven. Tú sabes que una de las complicaciones de transformar el sistema educativo es que implica reconocer que uno es el producto de un sistema que pudo haber sido mejor.
El lema de mi campaña es seremos mejores, porque yo creo que todos... Pero es que por eso no, porque hasta en la familia las cosas hubiesen podido ser mejores. Sí, Todo depende de la óptica. Pero no, qué bueno que tú dices eso. Uno de las grandes problemas, de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es que nosotros le adjudicamos el problema a las familias. Y por eso la mirada del político es fundamental. Mi punto de partida es la desigualdad, porque no todas las familias tienen herramientas para combatir su realidad. No es lo mismo una persona que nace en Piantini a una persona que nace en la ladera de una cañada. O sea, trabajan y el trabajo honesto parece no rendir frutos para el que nace al lado de una cañada. Entonces, para eso está el Estado. O sea, la escuela tiene que pensarse como un espacio al servicio de todos para lograr elevar a esas personas que nacen hay muchos profesionales, en estas condiciones de pobreza. Y hay muchos profesionales buenos, pero no podemos hacer de casos particulares la generalidad. No casos particulares, porque cuando dice casos particulares, la minoría, y no podemos decir eso. La minoría son los que salen a estudiar fuera de aquí. Y por eso, absolutamente. Entonces no me diga a mí una vaina así. Absolutamente. Y por eso, pero nosotros, por ejemplo, somos el último país en la prueba PISA. El penúltimo. Todos los años. Todos los años. Entonces, yo no puedo conformarme. O sea, yo creo que lo malo sería conformarnos. No es conformarnos, Samuel, pero tampoco podemos, y te lo voy a decir un algo totalmente popular, no podemos aquerosear en su totalidad un sistema de educación que sí tiene deficiencia, sí la tiene, pero no podemos decir, primero, que el Estado Dominicano no le da la oportunidad de educación, y segundo, decir en pocas palabras que, coño, toda esa gente que salieron de estudiar en esas escuelas y que son universitarios y que ya son profesionales, son mediocres. No podemos hacer eso. Es que nosotros tenemos que trascender, para mí, el argumento sobre la base de la cantidad y pensar más en la calidad. No, pero escúchame, Samuel, yo creo que Samuel en ningún momento dijo mediocridad. Dijo que podemos apostar a más. Y en ese sentido yo creo que ven que nunca será suficiente para nosotros y para que no, en la vida no es suficiente. Digan que ya llegamos al punto donde nos sentimos ni siquiera cómodos. Siempre tenemos que aspirar más, y es bueno que se aspire a más. La responsabilidad del Estado es elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, pero no podemos decir que no se le da la oportunidad Mira, en ese ámbito yo quería montarme un poco atrás en eso que tú mencionabas, Samuel, y la importancia de que a veces el legislador en su rol no incluye esa dependencia, esos ministerios y esos técnicos formados en ese sector, en la legislación que propone. Entonces también eso es parte de, como tú mencionabas fuera de cámara, como que cada quien atienda a su formación y a lo que sabe o potencialice esa expertise que sepa. También yo creo que debemos de sacar provecho, no solamente en el sector educativo, sino en cualquier sector en el que se vaya a legislar. Esa dependencia, esos órganos rectores, esos técnicos formados también, de alguna manera u otra, deben de ser tomados en cuenta, porque esa es la clave de la estrategia. Yo pienso en un tema, por ejemplo, como el tema de la cañada. El trabajo del Congreso se organiza en comisiones, precisamente para darle la posibilidad a los profesionales de que se dediquen a poner atención a la legislación de los temas que conocen, pero hay que darle apoyo técnico a los legisladores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a mi circunscripción, la 2 del distrito, el principal problema de la circunscripción, o uno de los principales problemas, es la cañada. Cada vez que llueve en la circunscripción 2 es un infierno para una gran parte de las familias. Porque no es que no hay una calle completa, es que hay sectores completos que no tienen calles asfaltadas. Yo pienso en Los Girasoles, yo pienso en Palma Real, sectores completos, en Fundación. Esos son sectores olvidados. Entonces tú dices, ¿cómo se resuelve el problema de la cañada? Yo recientemente me reuní con una experta, con una ingeniera en recursos hidráulicos, precisamente para entender cuál es el abordaje ideal de la cañada. Y cuando tú ves, por ejemplo, lo que hace este gobierno y lo que tradicionalmente se ha hecho en la República Dominicana es que intentan encajonar las cañadas, canalizarlas, mover el agua con tuberías. Pero eso es un problema, porque tú estás desviando el curso natural del agua, y eso lo que hace es que aumenta la erosión de tierra y aumenta la escorrentía pluvial. ¿Qué es la escorrentía pluvial? La cantidad de agua que no logra filtrarse al subsuelo. Pero además se piensa por sectores. Hay un sector que dice, y con razón, estoy desesperado, tengo el agua al cuello, no sé, en Los Girasoles, lo que fuera, y entonces vienen a Los Girasoles y crean una tubería para mover el agua. Pero también hay un problema de cañada en Arroyo Hondo, y también hay un problema de cañada en los ríos. Y lo que están haciendo es creando un desastre más grande. En lugar de crear una capa vegetal que proteja a los ciudadanos, permitir que el agua fluya, de repente buscar un plan para ver cómo se fortalecen las viviendas. Primero yo considero que hay que ver... Ciudades esponjas. Y eso pasa. Y el problema no es la cañada, el problema es el crecimiento de la ciudad
sin planificación, porque tú ves el cinturón verde del 93 señores, pero no hagamos un vaso. Y una gran parte de la circunscripción está construida dentro del cinturón verde. Pero nosotros conocemos que hay muchas familias, hay una población muy grande que vive muy próximo a Cañada y mucho casi arriba de la Cañada, claro, que no es un tema de que no, que el gobierno, que no, porque hemos vivido situaciones donde el gobierno saca muchas familias de la Cañada y vuelven a mudarse, igual que a la orilla del río, y vuelven y se mudan ahí. Primero yo considero y entiendo que los ciudadanos debemos hacer un trabajo de conciencia. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo entiendo. Ahora, eso creo yo. ¿Tú sabes lo que pasa? Por eso yo te decía porque que si seguimos acomodando al que está haciendo las cosas mal, no podemos pedir realmente consecuencias. Es que yo creo que por eso es que es importante ir al territorio, porque cuando tú vas al territorio y tú ves que ahí no hay manera de tú disponer de tus desechos, por ejemplo, yo los entiendo, yo empatizo con los ciudadanos. Cuando tú ves que un ciudadano no tiene dónde echar la basura, yo entiendo que esa persona prefiere que el frente de su casa sea un vertedero y no su casa, o que el frente de un negocio sea un vertedero y no su negocio. O sea, hablar de un camión de basura en alguno de esos sectores es un lujo, porque los camiones de basura no llegan, porque no hay calles. Entonces sí, hay que pensar en temas de gestión de residuos sólidos, hay que pensar en temas de vivienda, hay que combinar todo eso con educación, porque hay que enseñarle a la familia dominicana a gestionar sus residuos sólidos. O sea, no es una solución única, es un problema complejo, y por eso yo creo que lo que más le hace falta al Estado dominicano, a este y a todas las administraciones, es una visión cohesionada del manejo de los recursos en el territorio. Sí, porque mira ese mismo tema del desagüe, yo te iba a conectar con que aquí en la 1 hay muchos problemas y todo data en falta de inversión de tubería desde los años 60, o sea, ahí hay que hacer una inversión y obviamente no podemos ver la 2 sin la 1 o la 1 sin la 2. Bueno, las fuentes de agua no conocen demarcaciones políticas, el río no dice, ay, llegué a la circunscripción 2, déjame parar aquí, o ay, llegué a la... No, es más, una de las cuestiones fundamentales a entender con ese tema es que el tema del manejo de las aguas en la República Dominicana es un tema supramunicipal. O sea, el tema de las aguas es municipal, pero al mismo tiempo, como tú dices, la basura que tú encuentras en el río Isabela no es solo responsabilidad del Distrito Nacional, también es responsabilidad de Santo Domingo Norte y de Santo Domingo Este, que son municipios. La basura. La basura en los ríos, por ejemplo, no es solamente una responsabilidad del distrito, también es una no, pero ¿de quién es la culpa de la basura? Porque ahí es que yo quiero que... Es que echan la basura al agua y el agua corre. Pero señores, ¿quién es que la echa la basura? El alcalde sale con una carretilla y la echa. No. El ciudadano dominicano. Por eso Sí, yo estoy mencionando de ahorita que tiene que ver un tema de educación para poder presentar un régimen de consecuencias. Claro. No podemos pedirle todo al Estado, porque estamos creando un nivel de ciudadano que va a ser, se va a sentar, va a decir, no, porque el Estado tiene que venir, no, que la basura no cruza, Kevin, no, que Kevin va a ser candidato. Bueno, pero yo pienso, no es eso, lo que pasa es que nosotros vamos a vivir siempre lo mismo, no. Y el que es candidato, y no lo estoy diciendo por ti, no, y el que es candidato se va a recortar de una debilidad que no es totalmente responsabilidad del Estado, sino de ciudadanos irresponsables. Estamos de acuerdo. Entonces, viejo. Pero todo el mundo tiene que contribuir. O sea, los ciudadanos. Sí, pero hay una responsabilidad de nosotros. Los ciudadanos tienen que ser mejores. Los medios tienen que ser mejores. El Estado tiene que ser mejor. O sea, todo el mundo tiene una responsabilidad. Hasta la empresa. Las empresas locales tienen que ser mejores. Tienen que ser un poquito Porque mejores. déjame decirte algo. Es un problema que no es solamente del ciudadano mal educado, ni tampoco es del Estado que no es. También está la empresa. Hay demasiados factores que se conjugan. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Samuel, de que si tú no tienes dónde echar la basura, no lo es. ¿qué tú vas a hacer con la basura? Incluso yo creo que es importante que Diego, nosotros yo creo que es importante que encontremos, o sea, de lo que se trata, la queman y es peor quemarla la basura. De lo que se trata es de que encontremos mejores maneras de hacer las cosas. Entonces yo pienso, por ejemplo, en el rol que tiene el Estado de informar a la ciudadanía y de educar a la ciudadanía, y pienso, por ejemplo, en los 8,000 millones de pesos que se gastan en publicidad. Una gran parte de ese dinero puede ir a una publicidad. Ahí es que está. Puede ir a una publicidad objetiva donde eduque a los ciudadanos. Efectivamente. Claro. Efectivamente. y entonces hay que fiscalizar esa publicidad. Pero, esa cantidad de dinero que se destina a eso, hay que fiscalizarlo. Pero mira, volviendo al tema. Y si no hay un Congreso, los gobiernos nunca van a dejar de despilfarrar el dinero que están también fiscalicemos el Congreso, como dice Diego. Volviendo al tema del manejo de los... Y perdóname que te interrumpa, porque yo quiero volver a eso. Al Congreso llegan 685 millones de pesos de ayudas sociales que desvirtúan el rol de las instituciones públicas. Entonces, ¿tú sabes cómo se resuelve eso? Que no vuelva a llegar un presupuesto al Congreso Nacional que incluye esos fondos.
que son fondos por demás inconstitucionales que están divorciados Eso de lo la dices tú política. ahora, que no eres diputado todavía. No, pero yo te lo voy a poner de esta forma. No, no es que no. De afuera es muy bueno Déjame hablar. ponértelo de esta forma, No. realmente. Porque también eso es algo que tiene que tener el legislador dominicano. Debemos ser realistas. Tú sabes que hay medidas que están muy bien y se aplauden realmente, son transparentes, pero van a tener alguna mínima de que van a pasar. ¿Tú sabes por qué yo te digo eso? Porque para mí es muy fácil decir, yo no voy a coger barrilito porque no lo voy a coger. No lo voy a coger, no me interesa. Y tengo un caso ya del único... Samuel, mira, eso lo dices tú ahora. Pero perdóname, tenemos un diputado en el Congreso. Tenemos un diputado en el Congreso que es José Horacio, que ha renunciado a él y que ha renunciado a las 2 exoneraciones que le tocan por ley. Eso es populismo, hermano. Pero para mí es muy fácil decir eso. Pero eso es populismo, hermano. Pero yo precisamente yo no quiero que caiga simplemente en que Samuel es un hombre honesto. No, porque se si trata eso de vamos, el presidente no recibe su sueldo tampoco. Hay mucho... No es que no lo recibe. No se trata de eso. Está destinado. Pues habla claro. Es que yo creo que eso manda un mal mensaje también, porque eso es lo que está diciendo, es que el que hace política tiene que tener dinero. Si él hace su trabajo, pero al igual que José Horacio, si no necesita los fondos, entonces, ¿de dónde José Horacio tiene dinero para ayudar? No es su salario. Pero perdón, ¿de dónde son los fondos de José? Porque el político, sea chiquito, sea grande, sea mediano, debe de ayudar, tiene una parte social. ¿De dónde salen los fondos de José Horacio? Es que ese no es el trabajo de un legislador. Está bien, eso lo conocemos, pero no es la naturaleza política de nuestro país. Un diputado tiene que tener hasta un plato de una casa, hermano. Nosotros tenemos que cambiar. Ay, sí. Es que eso es está bien. Es que eso suena como pretexto. Entonces yo prefiero buscar una solución definitiva al problema. Por eso te estoy diciendo que lo saquemos del presupuesto. No soy yo, es todo el mundo. Es precisamente pero por eso. Eso no causaría mayor desigualdad. Si tú, por ejemplo... ¿Tú sabes lo que pasa? Que el presidente nunca lo va a hacer porque a él le conviene tener su maquinaria política engrasada. No, porque realmente... ¿Pero cuál presidente? ¿Cualquier presidente? Cualquiera, no es todos. Yo creo que el Congreso tiene capacidad de votar por su... No está secuestrado, digamos. Yo creo que es importante que se entienda que las críticas que yo hago no tienen que ver con que sea PRM, con que sea PLD. No, evidentemente. Se critica lo mal hecho. Claro. Yo he hecho críticas. Y fuiste muy objetivo al principio con eso. Sí, y yo he hecho críticas, por ejemplo, yo entiendo que aquí hay que pensar la articulación del Estado y pienso, por ejemplo, que la primera dama no debería encabezar el gabinete de la niñez, pero no porque es Raquel Arbaje, es porque la primera dama no debe ser quien encabece el gabinete, porque ella nunca va a ser responsable. ¿Quién tú crees que lo debe encabezar? Un experto designado, pero no la primera dama, porque nunca va a asumir la responsabilidad. ¿De dónde? ¿De dónde? De la República Dominicana. De aquí. Y hay gente capacitada aquí en el país para encabezar eso. No, te pregunto. Pero claro que la hay. Y yo creo que nosotros tenemos que mejorar poco a poco la composición. Ustedes tienen a Virginia como candidata a presidenta, ¿verdad? Yo quizás, tú no eres el candidato a presidente, pero me imagino que debe de conocer parte del programa que ella está presentando. Y me gustaría conocer, aunque sea 3 pilares del programa de gobierno que ella fuese a desarrollar en República Dominicana. Bueno, quiero rescatar el tema que me importa a mí, que es parte de su agenda de campaña, que es la transformación del sistema educativo. O sea, la educación ha sido una prioridad para el pueblo dominicano, pero no para el liderazgo político, y para Virginia Antares es una prioridad. Para Virginia Antares es una prioridad transformar el sistema de seguridad social en la República Dominicana. ¿Cuál es la realidad que viven los dominicanos? Los dominicanos en los momentos de mayor dureza, de mayor vulnerabilidad de su vida, no cuentan con una pensión digna. O sea, esa es la realidad. Hay que transformar el sistema de pensiones. Virginia está trabajando para mejorar la condición de los salarios en la República Dominicana. Una propuesta que ha hecho nuestro diputado, que ella respalda, es la actualización de los salarios que están grabados con impuestos sobre la renta, porque ¿cómo tú le grabas un impuesto a una persona que no tiene ni siquiera con qué cubrir la canasta básica familiar, y durante 8 años no se ha indexado el salario exento de impuestos, no se ha actualizado? ¿Eso lo presentó José Horacio? Eso lo presentó José Horacio. Virginia está comprometida con transformar el sistema de salud para que sea una política de salud que promueva la salud y que promueva la prevención, no el trato de la enfermedad, que no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, siempre, así como con la infraestructura de la UAS, también hay una obsesión con la infraestructura hospitalaria, que no es que no tengamos hospitales, hay lugares donde no tenemos y tenemos que mejorar la infraestructura, pero yo creo, por ejemplo, y ella también entiende eso, que es importante poner atención a las unidades de atención primaria, porque eso descongestionaría el tránsito. Eso son la UNAP. Esas son las UNAPs, efectivamente. Y ahora vuelvo a lo local. Cuando tú piensas en mi circunscripción, la 2, hay 8 unidades de atención primaria, y basta con pasar por el frente de las unidades de atención primaria para saber que están totalmente desatendidas, sin recursos y que no son prioritarias. Bueno. ¿Cuántas UNAPs hay a nivel nacional? ¿Cómo tú te comparas? ¿Cuántas tú entiendes que
No que sé fuera cuánto- un nivel que tú te entiendas que debería de ser. ¿Cómo se asignan esas UNAP? Mira, sí, yo te voy a decir algo. Si las 8 unidades de atención primaria de mi circunscripción funcionaran, de repente, tú Fueron no necesitaras suficientes. mucho más. Porque claro, porque si tú promueves la salud de la población cada vez va a utilizar menos el sistema de salud. Si tú tuvieras un sistema comunitario de salud, por ejemplo, donde tú tienes personas que pueden identificar a aquellas otras personas que son propensas a sufrir de alguna enfermedad, de repente tú evitaras que esas personas vayan a hospitales y vayan a unidad de atención primaria. Pero yo pienso, por ejemplo, en las estancias infantiles, que hay 3. Y yo creo que... 3 en el sector... En la tu circunscripción 2 completa hay 3. Entre Cristo Rey y muy La poco, Fe. ¿no? Entre Cristo Rey y La Fe, en Los Ríos y en Los Girasoles. Entonces, eso es un problema, porque tú lo que estás diciendo es que la educación inicial, y funcionan, los CAIPI funcionan muy bien, así como los CAID, o sea, funcionan, pero son muy pocos. Entonces, hace falta infraestructura, pero hace falta planificación, porque cuando tú dices de repente vamos a tener más estancias infantiles, ¿quiénes son los profesionales que vamos a tener ahí? ¿Cuándo lo vamos a formar? O si están formados, ¿de dónde lo vamos a conseguir? Entonces, eso no es algo que tú puedas anunciar de golpe. ¿Qué? Yo te he oído mencionar la regulación de los currículum educativo de la atención inicial. ¿Qué tú entiendes que es el contenido que debería de contener ese currículum? Mira, la formación a edades tempranas no es sencilla, porque no es un tema meramente académico. O sea, aparte de lo que te enseñan cuando tú eres pequeño, cuando tú tienes 3 años, es a interactuar, es a manejarte con respeto frente a otros niños, es aprenderte a gestionar tus emociones frente a otros niños. Se inculcan patrones de salubridad, patrones de higiene, se asegura de que los niños descansen cuando tienen que descansar. O sea, es una atención, por eso se llama centros de atención integral a la primera infancia. Entonces tú necesitas ahí especialistas de salud, tú necesitas especialistas de socialización temprana. O sea, es un trabajo complejo. Y no hay, y parte de la crisis que tiene el sistema educativo es que así como antes, cuando se empezaron a ofrecer las becas para que las personas fueran a estudiar, asistían, aún no por las razones idóneas, simplemente porque había una beca. Ahora poca gente quiere estudiar educación. O sea, esa es la gravedad de la crisis del sistema educativo en la República Dominicana, que ya nadie quiere estudiar educación, y mucho menos a nivel inicial. ¿Tú entiendes que fuese justo proponer algún tipo de división de ese 4% entre edades, digamos, atención inicial, primaria, secundaria, universitaria? Bueno, lo que pasa es que ya, por ejemplo, tú tienes la educación superior, que es un presupuesto aparte, tú tienes el preuniversitario, pero muy poco de ese dinero que va a la educación preuniversitaria, el 4%, es para educación inicial. Entonces, parte de mi compromiso es garantizar fondos disponibles para crear una infraestructura robusta para el nivel inicial. Lo que debe de haber un buen programa de trabajo. Lo que tiene que haber es un buen programa de trabajo y supervisión desde la sede. Samuel, de verdad que muy agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación y hayas venido a compartir con nosotros. De verdad, señores, que debo de decir que Samuel es un joven totalmente preparado. Y lo ha demostrado aquí, Diego, ¿verdad? Sí. De verdad que... Muchas gracias por tu tiempo, Samuel, y de tu casa. Gracias. Te auguramos todo el éxito del mundo. Un mensaje para la gente de tu circunscripción. Sí, yo les decía a ustedes que el lema de mi campaña es Seremos Mejores, porque yo creo que podemos ser un mejor país, y eso pasa por votar en la casilla 29 este 19 de mayo. Ahí van a votar para ganar educación, para ganar salud, para ganar más seguridad ciudadana. El 19 de mayo voten 29 por Samuel Bonilla. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, y muchísimas gracias a todos los amigos televidentes. Nos reencontramos en otra próxima entrega. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.